Somos Disruptivas, un espacio para contar nuestra historia desde la rebeldía. Hola, buenas tardes a toda la audiencia que nos escucha por Violeta Radio en el 106.1 del FM. Les saluda Aniluz Abal Alonso desde Ciudad de México, para la gente que nos escucha directamente acá, en este martesito que tenemos de rebeldías, de disrupciones y rebeldías. Oigan, qué rico este martesito, que ahora sí en Ciudad de México ya hay solecito. Ayer estaba medio friecito el día, pero hoy tenemos ya un poquito más de sol, por lo menos acá en donde yo estoy en la ciudad, por acá por el rumbo de Azcapotzalco. Acá nos encontramos y pues bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Somos Disruptivas Radio. Y hoy, como siempre, pues tenemos una invitada de lujo, que ahorita se va a presentar, y tenemos un programa muy sabroso sobre educación subversiva y cultura de paz. Quiero contarles que desde hace ya pues unas semanas, unos incluso par de meses, que nuestra invitada ha estado participando en foros y congresos sobre cultura de paz desde hace tiempo, y pues tenía yo la intención de invitarla para que nos contara justo sobre la cultura de paz, que me parece importantísima y que además ahorita está como, vamos a decir, híjole, siempre me da un poco de escozor decir de moda, pero creo que es un tema que está como muy sobre la mesa, y pues para eso está el día de hoy acompañándonos nuestra querida Elvia González del Pliego, que quiero decirles que yo la conocí en un programa de formación ahí en el Museo Memoria y Tolerancia, también por parte de la Ibero. Y pues la invito, querida Elvia, a que nos cuentes, que te presentes, que nos cuentes quién eres, por qué estás aquí y pues bueno, básicamente eso. Bienvenida, querida Elvia, este es tu programa, este es tu espacio. Muchísimas gracias, Anilu. Pues sí, pues la verdad que es un gusto siempre que me invitan a compartir en estos espacios disruptivos, ¿no? Mira, me presento, bueno, pues soy Elvia González del Pliego, coordino el programa de Género e Inclusión de la Universidad Iberoamericana, y bueno, pues a nivel profesional he estado como en diferentes ámbitos, ya sea de gobierno federal, ya sea ámbito educativo, ya sea organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, pues eso me ha permitido tener como un paseillo completo de diferentes lugares por la vida. Y en formación, pues lo más reciente es el doctorado en estudios interdisciplinares de género. Es como lo que te puedo decir. Y bueno, me tocó echar a andar el programa de género e inclusión de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México desde el año 2015, y pues en esas estamos, ahí estamos dando lata. Oye, querida Elvia, danos, como siempre les pido a mis invitadas, danos por favor un dato, digamos, vamos a decir privado, al fin que estamos aquí nada más entre tú y yo, que nunca aparece en tus semblanzas académicas, públicas y profesionales. Cuéntanos algo disruptivo y rebelde, algo desobediente, querida Elvia. Uy, uy, uy. Desobediente fui toda la vida. Le hubieran pedido ese dato mejor a mis compañeras de primaria, secundaria y prepa, porque desobediente y disruptiva he sido toda mi vida. No sé, fíjate, no alcanzo a... Bueno, te puedo decir, alguna vez cuando iba en secundaria, era escuela de monjas, y nos habían cerrado el baño. Teníamos baño en una escuela privada, teníamos baño dentro del salón de clases, y nos habían cerrado las puertas por ser muy traviesas. Y entonces yo en las tardes tenía unas clases, unos talleres en las tardes, y me subí ahí al primer piso por las ventanas del colegio para entrar y abrir la puerta del baño y que pudiéramos volver a hacer uso de nuestro baño en contra de la decisión de la madre directora. Entonces, bueno, así me fue, pero seguí. Esa es la anécdota que te puedo contar de disrupción, porque pues, obviamente se me hizo
terriblemente violento que nos cerrara, que nos cancelaran el baño por traviesas, ¿no? Dije, Oye, no, ¿qué, hay qué, derechos. qué castigo, ¿eh? Ese de quitarte el baño por desobediente. Oye, qué fuerte. Pero bueno, pues Y así nos ha tocado y por eso nos hacemos todavía más rebeldes y más desobedientes, hay que decirlo. yo creo que sí, yo creo que las pobres y queridas monjas que les tocó intentar educarme dijeron, cancelado, por aquí no se puede. Oye, querida Elvia, bueno, pues ya nos contaste más o menos a qué te dedicas. Fíjate que a mí algo que ya se me queman las habas por preguntarte es cómo hacer un programa, pues de género, ¿no? Un programa, además, pues bueno, sé que ha sido bastante disruptivo, bastante rebelde de alguna manera, subversivo también, lo que han hecho ahí pues en la Ibero. ¿Cómo ha sido esa implementación de esas actividades, pues que pudieran ser completamente disidentes en un espacio tan conservador, tan tradicional, tan, vamos a decirlo, religioso, ¿no? Como la Ibero? Cuéntanos, porque eso se me queman las habas. A ver, no es un espacio religioso, eso sí no es, es una universidad encomendada a la Compañía de Jesús, pero Ok, no es realmente un espacio religioso. Y dicho sea de paso, yo creo que el hecho de trabajar con jesuitas es justamente, pues bueno, es una organización que tiene muchísimos años de existencia, 500 años bajita la mano, ¿no? Entonces, y siempre han sido muy fuertes en el área de educación y al mismo tiempo siempre han sido disruptivos. O sea, yo creo que no es casual estar con ellos porque los jesuitas son muy disruptivos siempre, por algo alguna vez los corrieron de México, recuérdalos, ¿no? En historia. Entonces, sí, a ver, se caracterizan también desde mi punto de vista en ser disruptivos. El mismo San Ignacio fue fundador, me parece que fue alguien disruptivo. Entonces, a ver, yo creo que el hecho de haber podido hacer tanto de lo que hemos logrado en la universidad se debió también mucho a que hubo una voluntad política de origen. Sin voluntad política, más en estos temas, realmente no haces nada. Entonces, justamente fue un jesuita que fue el rector anterior, el maestro David Fernández Dávalos, quien propuso que se creara el programa de género aquí en la Ibero. Entonces, pues listo, me tocó a mí la rifa del tigre y ser la primera coordinadora y entonces, bueno, me tocó hacer las líneas estratégicas, el programa de trabajo del programa. Y sí te puedo decir que mucho de lo que hemos hecho fue por eso, porque hubo una voluntad política, una convicción plena en trabajar estos temas, que viene de él, pero que también viene de la misma Compañía de Jesús. Yo no sé si tú sepas, por ejemplo, los jesuitas se reúnen cada cierto tiempo a hablar de temas de interés sobre sí que mundial y le llaman a estas reuniones, les llaman congregaciones. Y hubo una que fue la congregación 34, en donde destacan un decreto y hablan de la importancia de trabajar en las universidades y en sus obras a favor de la igualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres. Entonces, eso ya te habla de una compañía comparada con otras órdenes, con otros grupos religiosos, pues muy de avanzada, ¿no? Entonces, y eso pues tiene pues muchos años. Entonces, si bien, y ahora fíjate, justamente el general, porque es como, tiene una estructura un tanto cuanto militar, porque el fundador era militar, eh, pidió que se creara una comisión especial a nivel mundial y luego a nivel regional y tal, justamente para trabajar estos temas. O sea, de veras, no es menor, obviamente desde sus lugares y desde sus contextos y desde su mirada, pero no es menor que haya esta voluntad. Y en el caso de la Ibero, pues sí hemos sido bastante disruptivas, porque hemos hecho muchas acciones, hemos hecho las políticas de protocolo y nosotros en todo lo que hacemos
tenemos una visión pues de género muy amplia, ¿no? Muy diversa. Nosotros incluimos en todo, absolutamente, en todos en el protocolo, en la política, a la comunidad LGBT, TTIQA. Entonces, pues bueno, y hemos hecho muchas acciones que se han considerado, pues sí, como por ejemplo los baños, ¿no? Los baños para todo género. Somos la única universidad en México que los tiene. Y eso fue disruptivo de lo demás disruptivo, porque realmente hubo pues mucho escándalo social por eso, mucha inconformidad, pero para nosotros fue una acción muy importante porque tiene que ver con un statement, ¿no? Con dejar muy claro que en esta universidad se está a favor de la inclusión, de la no discriminación, de la igualdad entre los géneros. Y bueno, al final del día el baño es un baño como el que tenemos en todas las casas, ¿sabes? Eh, entonces, hemos hecho, sí, acciones como muy interesantes, ¿no? Tenemos este Observatorio de Género y Juventud, tenemos muchas acciones que hemos ido haciendo. Ahora tenemos recientemente el traductor al lenguaje incluyente, que también una acción tan inofensiva fue también disruptiva para algunos grupos, ahí sí grupos religiosos, ¿no? Pero es un traductor al lenguaje incluyente que incluso nos han pedido ya de otras universidades en España, porque aunque es muy básico y todavía está en ciernes y le falta mucho por mejorar, es un traductor tipo el de Google, es de uso público, está en nuestro sitio web y es el único traductor que al día de hoy existe en español, y eso para utilizar pues un lenguaje inclusivo. Entonces, sí te puedo decir que la Ibero Ciudad de México ha sido como pionera en muchas acciones y varias de estas han sido consideradas así como completamente disruptivas. Oye, qué importante es esto que mencionas? Creo que dos cosas importantísimas. Una, el statement del que tú hablas, o sea, el posicionamiento de alguna manera político, ¿no? Y encontrar aliados. Oye, ¿cómo eso no lo teníamos planeado en la entrevista? Pero, ¿cómo estableces estas alianzas? ¿Cómo encuentras a estos aliados dentro de estos espacios? Porque es todo un reto, ¿no? Encontrar, o sea, a mí me parece que es fundamental la construcción de alianzas, de pactos adentro de las instituciones. ¿Cómo, 100%. cómo lo estableces, Elvia? Pues mira, esta pregunta me la han hecho y algunas veces me la preguntan y me la contestan. Tiene que ver, yo creo que tiene que ver mucho con que yo comprendo este tema como un asunto de justicia social, ni más ni menos, y como un derecho. Entonces, desde ahí, si tú lo explicas desde ahí y das como la comprensión del tema a fondo, me parece que eso ayuda porque no vienes a imponer, no vienes a pelearte, no vienes a quitarle nada a nadie, sino simplemente es un tema de derechos. Si estás en una universidad, por Dios, una universidad, entonces eres responsable de lo que vas enseñando y de formar esas generaciones que ya están aquí y ahora y que el día de mañana van a formar sus propias vidas, sus propias familias como las quieran formar, van a tener posiciones de toma de decisiones, van a tener negocios, en fin, son parte de la sociedad. Y tienes una responsabilidad social y política de formarles de una manera que realmente incidan para transformar una sociedad y sociedades más justas. Entonces, desde ahí, cuando tú estás en estos espacios y tienes más personas que creen justamente en la importancia de la justicia social, en la importancia de que haya justicia, igualdad, respeto a derechos, para que haya paz en este país, en el mundo y en tu casa, ¿no? Cuando lo entiendes desde ahí, puede ser que a lo mejor no entiendan a profundidad el tema, puede ser que no tengan referentes, pero sin embargo comprenden que no le estás haciendo daño a nadie, que no estás promoviendo un rollo, como dicen, nazista, ni que estás queriendo cambiar y destruir las familias, ¿no? Y que
No, a ver, es un tema de derechos y ya, ¿no? Y bueno, pues también yo creo que eso ayuda mucho y que, a ver, no estás inventando tampoco un tanto cuanto el hilo negro en el sentido de que hay convenciones internacionales que lo mandatan, ¿no? Está CEDAW, Beijing, Belém do Pará, todos tienen mandatos, ¿no? O sea, todas tienen mandatos de transformar cuestiones sociales estereotípicas que fomentan la desigualdad entre los géneros. Entonces, es un mandato, ¿no? Nacional. El Estado está obligado a hacerlo cumplir y está obligado a hacerlo cumplir también en las instancias educativas, en las empresas, en las organizaciones, ¿no? O sea, tómelo usted o déjelo, pero es una obligación. Hay leyes al respecto y por el primero constitucional estamos obligados a tratados internacionales como Estado. Entonces, pues no hay mucho alegato, pues, ¿no? O sea, es una obligación y ya. Entonces, por un lado. Y por el otro, esto que te digo, o sea, si tú trabajas en una institución que se jacta de promover la justicia social, pues tienes que empezar a ser candil de la casa, no puedes ser candil de la calle. O sea, no podemos seguir diciendo, ay, sí, la justicia social. Entonces, yo he encontrado muchas personas aliadas en esta universidad porque creen en eso y creen que se empieza por casa, ¿no? Que no, de nada nos sirve andar alegando y queriendo quejarnos de lo que pasa en el mundo si en casa no hacemos lo propio. Entonces, en esa búsqueda de congruencia es que he caminado, no sin raspones, ¿eh? No sin dos que tres caídas, no sin haber metido la pata algunas veces, y no sin haber pasado ya por algunos jalones así de greñas, orejas, con algunas personas a quienes hoy quiero mucho, eh, porque no entendían de qué iba, ¿no? Entonces, por decirte algo, me pedían, no, es que tienes que escribir y tienes que hablar de los feminicidios y de la violencia en México, y yo les decía, pues, hazle como quieras, que no lo voy a hacer. Si en esta universidad no hay un protocolo, no, no lo voy a hacer. Entonces, pues no, porque me parece ridículo de toda ridiculez. Si no hay un protocolo aquí, no vamos a ir a hablar de la violencia allá, porque las universidades no son islas, ¿no? Allá en medio del océano, santas, donde solamente se promueve el saber, no. Son espacios sociales, hay interacciones humanas y por lo tanto hay de todo, ¿no? Hay violencias, hay discriminaciones, hay alianzas positivas, hay conocimientos que construyen, hay muchas cosas, pero pues, no son islas y tienen que tener también pues estos protocolos, estas políticas. E insisto, son un mandato, son una obligación. Claro, es que frente a esos argumentos, pues entonces ese es como el camino y también ponerte de pronto dura y fuerte, ¿no? Para poder decir esto que tú dices. O sea, eso me parece muy, pues importante, ¿no? El decir, bueno, pues un protocolo es necesario, porque sí es cierto que de pronto no están construidas las estructuras, ¿no? Para que se puedan dar las condiciones de estos programas y de muchas otras cosas y eso al final trasciende, ¿no? Elvia, cuéntanos un poco cómo funciona esta red de universidades por la equidad de género, así se llama, cuéntanos. Hay varias. Nosotros formamos parte, yo represento a la universidad en la Red Nacional de Instituciones por la Igualdad de Género, que es una red ANUYES. Ujú. Hay 60 y me parece 68 universidades. Entonces nos reunimos una vez al año y una vez al mes, en donde vamos trabajando pues varios ejes que se trabajan, que tienen que ver con corresponsabilidad, con violencia por razón de género. Nosotros encabezamos la Comisión de Violencia de Género, cuestiones de planes de igualdad, cuestiones así, diferentes temas que tienen que ver con transversalizar la perspectiva, con lenguaje incluyente, con transversalizar la perspectiva de género en las universidades. Esta es una red y son universidades nacionales, pero también represento a la Ibero en otra red que se llama la RUGET, la Red Universitaria de Géneros, Equidad y Diversidad Sexual, que pertenece
a una organización de universidades latinoamericanas, y entonces ahí hay 200 y tantas universidades, porque son universidades de México y de América Latina, que también pues tienen toda esta vocación de trabajar este tema de inclusión, de respeto e inclusión a la diversidad entre los géneros, en fin, acciones propias para desarrollar protocolos, prevenciones de violencia, atención. Digamos que las universidades, las redes de universidades tienen como estas preocupaciones ya de larga data de justamente cómo trabajar estos temas en las universidades. Porque bueno, pues como te decía, no somos islas, ¿no? No somos estos recintos ahí en el Olimpo, donde todo es santidad y vida y dulzura, y donde los dioses intercambian conocimientos. No, señor, es, son espacios donde hay interacción humana, y en todo aquel espacio donde hay interacción humana, pues hay que trabajar estos temas de género y Claro. hacer acciones de violencia y de atención. Sí, claro, además, bueno, está de sobra decir que son espacios en donde hay jóvenes en formación, ¿no? Constante. Entonces, yo creo que está, por eso me parece importantísimo, pues, hablar también de, pues, esta educación de alguna manera subversiva, estos procesos, ¿no? O sea, es de alguna manera, pues sí, permear de veras, ¿no? Pues la forma en la que todos estos estudiantes pueden replantearse y ver el mundo, ¿no? A ver, Y mira, sí, la verdad que cuando pienso en la Ibero, a menos de que es mi alma mater y que trabajo aquí, de veras he visto escenas que seguramente no vería en otro lado. A ver, el tendedero que pusieron nuestras estudiantes, el tendedero duró una semana puesto, instalado en el área principal de la universidad. Aquí no vinieron y se los quitaron en media hora, ni en dos, ni vinieron y les arrancaron los papeles, nada. Al contrario, pidieron información, datos estadísticos de qué personas, de qué departamentos, de qué niveles, si eran jóvenes, estudiantes, si eran profesorado, etcétera. O sea, ¿sabes? La universidad se lo tomó muy en serio, pero igual me tocó ver grupos de jóvenes, de estudiantes, de chicas, haciendo el performance de un violador en tu camino, así, un grupazo de jóvenes en media universidad gritando y cantando y así. Un tema de, o sea, me parece que si algo te fomenta es como este espíritu crítico, reflexivo, y en el cual obviamente tú tienes que dar información, tú tienes que darles bases, tienes que decir por qué. O sea, no quiere decir que aquí vengas y que yo hoy quiero tomar las instalaciones porque se me da mi gana, sino que realmente me parece que aquí en esta universidad sí se toma como muy en serio todo este tema de este pensamiento crítico, ¿no? De este desarrollo de pensamiento crítico, que también es muy subversivo, ¿no? sí, Pero que es totalmente. momentos para que la gente tenga la capacidad de tener toda la información y tomar decisiones y tener una postura política, social, ante diferentes cuestiones, ¿no? Claro, y ahí está justamente esto que tú dices de, digamos, un pensamiento crítico en un espacio en donde eso se convierte en verdadera disrupción, ¿no? O sea, en una ruptura, ¿no? En un cambio incluso de paradigmas. ¿Y cómo logras este respeto y este espíritu crítico, que es lo que decíamos hace un rato? Es decir, cómo en un espacio como la Ibero, si hay un respeto, por ejemplo, y un seguimiento a estas denuncias, a estas críticas que hay a la violencia estructural y a la violencia también, o sea, ¿cómo logras que haya ese, pues vamos a decir, ese respeto, ese resguardo de esas manifestaciones tan complejas en un espacio? A ver, no se te olvide que además desde antes ya estábamos con el 132, que también fue muy disruptivo. Y muchas otras cosas que han pasado en esta universidad que son interesantísimas. Yo creo, sin duda alguna, que tiene que ver con la cabeza. Tiene que ver con, a ver, de las que yo te puedo hablar, que me han tocado vivir, que me han tocado ver, sin duda alguna tuvo que ver con esta voluntad política de un rector que se la bancó, ¿sabes? Que dijo, el tema va, y pues sí, van a haber situaciones muy, muy fuertes, como por ejemplo fue el tema de los tendederos, del tendedero,
pero es importante que se visibilice qué está pasando, que se entienda que ya basta, ¿no? Que la universidad está trabajando desde hace mucho tiempo en esto, que no se permite, que hay un protocolo, que hay políticas, que se han hecho, ¿no? Cursos, o sea, que se han hecho una serie de acciones que tienen esa idea, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con esa voluntad política, porque te digo, a ver, hubo otras universidades donde supimos que hubieron, por ejemplo, estos tendederos, minuto dos se estaban arrancando, se los estaban quitando. Acá además, por ejemplo, pues tienes un comité de atención a casos de violencia muy bien estructurado, se reformó hace el año pasado, con personas especialistas que se toman muy en serio la chamba, hacen la investigación, dan seguimiento, ¿no? O sea, como yo creo que el alumnado termina por darse cuenta de que los esfuerzos ahí están. Nos falta mucho, sí, sin duda nos falta muchísimo, todavía nos falta mucho por hacer, pero me parece que los pasos que se han ido dando pues han sido pasos importantes y yo creo que la voluntad política ha permanecido, ¿no? Entonces, y la voluntad política ha permanecido porque desde mi punto de vista viene desde la compañía de Jesús, o sea, viene desde una convicción ya de la compañía de Jesús de trabajar estos temas y de hacer algo al respecto. Entonces, eh, yo creo que por eso se ha respetado. A ver, con eso no te estoy diciendo que todo es vida y dulzura, ni que todo ha sido maravilloso. O sea, yo te puedo decir que ha habido acciones, como por ejemplo esa del tendedero, que fue muy fuerte, fue muy dolorosa, fue de verdad un acto de subversión muy valiente de las chicas y muy valiente del rector que dijo va y va, ¿no? Porque muchísimas personas estuvieron en contra, o sea, a muchas personas fue muy doloroso, ¿no? Muy doloroso porque nosotros ya habíamos hecho una campaña que fue también muy disruptiva, muy comentada de violencia, se llamó la campaña, la pusimos en todos los baños, en todas las cafeterías, en todos los espejos, bueno, no había espacio libre. Y fue muy disruptiva, criticada, aplaudida, de todo, generó mucho debate. O sea, ya habíamos hecho como ese que había generado pues mucho diálogo, y ya nos habían dicho mucha gente en contra de que por qué promovíamos eso y que por qué se hablaba de estos temas en la Ibero y que casi que estábamos rompiendo las normas de la decencia y las buenas costumbres. Y pues porque es necesario ponerle nombre a las cosas como son. Esto se llama violencia, este acto, este comentario es discriminación, este acto es violencia. Entonces, ya veníamos trabajando mucho desde hace mucho tiempo, habíamos hecho materiales informativos que están en lugares públicos. Entonces, finalmente, pues hubo acciones como estas que te comento que fueron muy fuertes, pero que terminaron de decir, ya basta, ¿sabes? O sea, el tema llegó para quedarse y más nos vale a toda la comunidad ponernos las pilas, formarnos, trabajar en ello y hay que erradicarlo, no solamente de la universidad, de la sociedad, del país, del mundo, pues, o sea, no. El tema de la igualdad de género tiene una liga directa e indisoluble con la paz, con la construcción de la paz. Mientras haya violencia contra las mujeres, mientras haya violencia de género, mientras haya violencia contra las personas de la diversidad sexogenérica, no va a haber paz, ¿no? Tú no puedes hablar de amor al prójimo o a la prójima si vas discriminando a la gente, si vas diciéndole que no tienen derecho a sentir o a pensar o a vivir su vida y su sexualidad como lo sientan, ¿no? Si los tratas como enfermos mentales cuando está probado que no lo son, si les vas limitando la vida, si vas queriendo opinar sobre con quién deciden formar su familia, ¿no? O sea, tú no puedes hablar de amor al prójimo si vas promoviendo odio y discriminación y violencia, ¿no? Por lo tanto, no puedes hablar de paz, Eh, porque no ayuda a la paz con eso. De hecho, me interesa como que nos cuentes de qué va esto de la cultura de paz, ¿no? Porque creo que digamos que es un valor importantísimo
para, pues justamente disminuir la violencia, que yo creo que es lo que todas, de alguna manera, es lo más urgente, ¿no? O sea, la disminución de la violencia, de las formas de violencia, no solo, o sea, en términos también estructurales, ¿no? Cuéntanos cómo es esto de la cultura de paz como una forma también de subversión, pero sobre todo de resistencia. A ver, pues mira, lo que pasa es que hay muchos antecedentes. Yo invitaría a la gente que, por ejemplo, investigara sobre justamente el feminismo pacifista, ¿no? Hay organizaciones internacionales que se fundaron desde el siglo XIX, Ujú, daron a dar cuenta por pedir cuestiones como el derecho al voto, ¿no? El derecho al voto de las mujeres. La gente se queja, hay gente que odia a las feministas y nos dicen feminazis y nos ven como lo peor que puede pasar, pero me encantaría que reflexionaran cuántos hombres en la historia han tenido que pelear por su derecho al voto. Los tuvo que pelear efectivamente las personas afrodescendientes por un tema de discriminación en algún momento, ¿no? Pero luego, dentro de esas personas afrodescendientes, las mujeres también tuvieron que pedir específicamente por su derecho al voto, ¿no? Entonces, eh, los hombres no han tenido que pelear por sus derechos en ese sentido, ¿no? Cuando hubo los derechos humanos del ciudadano, ellos estaban contemplados, nosotros no, ¿no? Entonces, hasta años muy recientes, ¿no? Con Belén do Pará se habla de nuestro derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, eh, la verdad que desde hace mucho el feminismo pacifista trabajó justamente por nuestro derecho al voto, porque no se utilizaran las armas, porque ya no hubieran más guerras, porque los niños, a los varones, no se les compraran juguetes bélicos, que se dejaran de producir, que no se les regalaran pistolas ni nada de eso, porque fomentas pues, las masculinidades violentas. Eh, en fin, o sea que la no intromisión en las no venganzas con embargos y cosas así a los pueblos, en fin, hicieron muchas propuestas que no se tomaron en cuenta por ser mujeres y sin embargo fue en un congreso en La Haya en 1918, si no me equivoco, pero que sí Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, retoma y se les conoce varios de esos puntos como, bueno, los puntos Wilson, y varios de esos puntos eran de estas feministas que se organizaron, ¿no? Entonces viene de larga data, viene de hace muchos años. Y estos mismos lobbies, grupos de feministas, fueron quienes fueron trabajando a lo largo de todos estos años para lograr que se tomara como importante la participación de las mujeres, por ejemplo, en las negociaciones de paz, que se considerara la violencia sexual en los conflictos como un crimen de lesa humanidad, como un crimen de guerra, porque antes consideraban que eran efectos colaterales. Hazme el maldito favor, cómo la violación de una persona puede considerarse un efecto colateral y no un daño gravísimo, ¿no? De lesa humanidad. En fin, entonces, pues los estudios fueron caminando mucho tiempo y evidentemente quedó probado justamente el tema de la igualdad de género como un punto fundamental para la construcción de la paz. Y esto lo puedes ver también en los objetivos de desarrollo ujú, sostenible. sustentable. El tema de género es sostenible, el tema de género Ujú, está transversal y tiene que ver con paz, con medio ambiente, con educación, con todo, ¿no? Entonces, desde ahí, trabajar estos temas en una universidad, estás coadyuvando a la cultura de paz porque el seguir educando a las generaciones con base en roles y estereotipos de género, con base en una división sexual del trabajo, tiene implicaciones sociales. Mientras siga educando con roles y con construcciones de género que colocan a las mujeres en posiciones de subordinación con respecto a los hombres, vas a seguir promoviendo y provocando la violencia contra ellas en el espacio doméstico. Está documentado por las investigadoras de investigaciones para la paz, este que se llama el continuum de la violencia, que es esta violencia que sucede en el espacio doméstico, que sucede todo el tiempo. Con pandemia sube, con conflicto sube, ¿no? Con guerra, pero sin embargo se permanece, no se acaba esa maldita violencia. Entonces, mientras todo eso suceda, mientras la violencia de género suceda, mientras la violencia contra estas poblaciones suceda,
no va a haber paz, y hazle como quieras, ¿no? Entonces, yo no, yo no digo que, pues entonces que violenten a los hombres. No, la violencia no debería suceder, no deberían haber masculinidades que promuevan la asociación de virilidad y violencia. No debería haber ya construcciones de masculinidades que les hagan ejercer violencia contra ellos mismos y contra otros. Las estadísticas, sí, hay más hombres muertos que mujeres por feminicidio, o sea, que asesinadas por feminicidio, sí, sí. ¿Y qué crees el común denominador? El común denominador es que a esos hombres los mataron otros hombres y a estas mujeres, las mujeres los mataron otros hombres. Ergo, hay un tema de masculinidad tóxica, violenta, que se promueve en México y en muchísimos países, que tiene que acabar, porque esto está incidiendo en que no haya paz, en que no haya igualdad, o sea, que no haya igualdad provoca que haya violencia, que haya discriminación y por lo tanto incide en que no haya paz. En fin, tenemos que trabajar como todos estos temas, educar sin estereotipos ni roles de género, si queremos realmente tener unas sociedades mucho más igualitarias y más pacíficas. Y por supuesto que hay otros factores a considerar para el tema de la construcción de la paz, ¿no? Cuestiones como la democracia, cuestiones económicas, en fin. Pero la parte social es bien, bien importante. O sea, mientras no aprendamos a resolver los conflictos con los diálogos, con negociaciones, haciendo acuerdos, mientras no aprendamos a transformar esos conflictos y mientras la ética del cuidado no sea algo que se promueva en todas las personas y no nada más en las mujeres, pues difícilmente, ¿no? Difícilmente. Y esto tiene que ver con cuestiones también de corresponsabilidad familiar, cómo educamos a las hijas e hijos, o sea, ¿no? ¿Cómo cuidamos? ¿Por qué las compañeras, por qué las mujeres tienen que ser las que se encarguen de las mamás o de los papás del esposo, ¿no? O de su familia? ¿Por qué no ambas personas pueden cuidar? Porque ambas personas pueden educar, porque ambas personas... Y cuando te dicen es que las mujeres son especiales para esto, no es cierto, es una visión esencialista. No es cierto, no tenemos mayores o menores capacidades o habilidades para cuidar o para apapachar. Un hijo puede ser igualmente apapachón que una hija, ¿no? Tú puedes enseñarles a expresar sus sentimientos, sus afectos y a expresar sus frustraciones de una manera no violenta. En fin, pero pues todo eso tiene que ver con construcciones de género también al final del día, ¿no? Y cómo está relacionada esta violencia justo a lo que tú comentas de la construcción de la masculinidad. O sea, creo que ese tema de la relación, pues de la masculinidad, de cómo se ejerce esta masculinidad, pues obviamente allí es donde yo creo que está la parte más complicada, ¿no? Y pues creo que en este sentido también la educación el darle vuelta, justamente como tú dices, a esta educación, pues ahí hay una gran clave, ¿no? Para poder lograr pues esta erradicación de la violencia hacia nosotras y hacia otros grupos también, ¿no? Y Y entre claro, y ellos, hacia ellos mismos, sí, porque de pronto en el, vamos a decirlo así, en el discurso feminista, ¿no? Como que nos centramos muchas veces en el tema de el trabajo directamente con las mujeres, porque bueno, el sujeto político del feminismo somos las mujeres, pero también pues hay que trabajar en la parte de los hombres y de la construcción de esta masculinidad, ¿no? Que también ellos de alguna manera son, vamos a decir, sufridores, ¿no? Receptores en muchos sentidos de esta propia violencia ejercida por ellos de manera sistémica, estructural y práctica, ¿no? O sea, en la práctica cotidiana, pues ellos también son receptores de la violencia que ellos mismos generan, ¿no? Y eso también nosotros hay que decirlo. con jóvenes de preparatoria, y los chavos dicen, o sea, no les gusta ni que los pellizquen, ni que los peguen, ni nada, pero muchísimas veces lo permiten como una forma de pertenecer al grupo y que sus demás pares no se burlen de ellos. Pero no les gusta. Y no lo dijo un joven, ni dos, ni tres. O sea, de veras fue una investigación de más o menos 900 y tantos jóvenes. Y de verdad los chicos, una de las constantes fue eso, o sea, no les gusta.
o sea, lo permiten, es más, la ejercen, pellizcar, el darse golpes, el ser como bruscos, pero porque hay un como código social de conducta que tienen que darle palomita, porque si no los empiezan a molestar y a discriminar y a violentar, pero no les gusta. Entonces, pues sí, sí hay un tema ahí a trabajar desde las infancias, desde los preescolares, ¿no? O sea, ¿cómo enseñamos a que no se le pega a una mujer ni a un hombre? O sea, no, la violencia no es la forma en que tú vas a arreglar que quieres el cochecito que trae el compañero de enfrente, pues se lo pide, ¿sabes? Platicando, y si no te lo presta, pues no te lo prestó y te esperarás a que lo deje de usar, ¿sabes? Y que si quieres tú que la niña te haga caso, pues no sé, trátala bien, platica, conócela, conversen, pero no, ni la forces, ni la violentes. Y cuando ella te diga que no quiere salir contigo, pues con la pena, no quiere salir contigo, te das la media vuelta y te vas, ¿no? Y si te frustraste mucho, pues échate a nadar un rato, no sé, busca manera de sacar tu frustración, pero tendríamos que ir cambiando ya como esas cuestiones y también en la educación de las chavas, o sea, este miedo, ¿no? A hacer, porque entonces me van a culpar de todo, me van a culpar de si ejerzo mi sexualidad y si es que me pasó porque entonces yo lo permití o porque yo lo provoqué, o sea, ya también como que basta de que nos estén culpando de sufrir la violencia, ¿sabes? O sea, eso también tiene que ver con ellos. Oye, hay un embarazo adolescente, México, primer lugar vergonzosísimo en embarazo adolescente. ¿Qué crees? Para un embarazo hay dos personas que se conjugan en ello y las dos personas tendrían que ser responsables del cuidado de este pequeño, pero no, son las chicas las que tienen que dejar de estudiar, las que las familias las violentan, las corren de la casa, o sea, la parte violencia y discriminatoria las tienen ellos. México alguna vez recibió alguna recomendación de CEDAW en ese sentido, entonces es un tema. Todos estos son temas que inciden en muchas cosas, en muchos conflictos, en muchas cuestiones que tienen que ver con con que haya injusticia social, con que haya violencia en el país, ¿no? O sea, muchas cosas, ¿no? La masculinidad militar, ahí te la encargo. Sí, claro, no, bueno, es que ahí hay unos temas que son como súper críticos, o sea, como muy, pues sí, eso, críticos, ¿no? Es decir, y que además, pues, obviamente inciden en violencia, en política pública, en problemas de salud, que eso es algo que, bueno, ahí está, ¿no? Puesto sobre la mesa y que de pronto quizá no vemos, ¿no? Y en ese sentido también, pues, yo quisiera saber ¿cómo, cómo es cómo se aplica la transversalización y la perspectiva de género en la cultura de paz? Ya nos adelantaste un poco, pero porque no se podría pensar, justo como tú dices, en cultura de paz si no hay perspectiva de género, pues porque realmente lo que nos oprime es justo el género mismo, ¿no? O sea, esta construcción que hay de, pues, la masculinidad y, bueno, pues, la estructura patriarcal. Pero, bueno, vamos a decir cómo se implementa o cómo se ve desde la perspectiva de género la cultura de paz. Eh, Pregunta interesante y compleja. A ver, justamente tiene que ver con que consideren nuestras necesidades, los impactos diferenciados que el no tener violencia nos provoca. No sé si me estoy explicando. A ver, ¿qué pasa en una sociedad donde hay desigualdad de género? ¿Qué pasa en una sociedad, por ejemplo, donde hay excesiva militarización, donde hay conflictos bélicos o donde hay crimen organizado, en fin? O sea, ¿qué pasa? Pues bueno, hay un tema que tiene que ver con la desigualdad de género y estas cuestiones que te digo tienen impactos diferenciados en nosotras y que tienen que ver con esas violencias, cómo nos impactan de manera diferenciada, cómo, cómo nos afectan y cómo nos involucran. Entonces, recientemente, por así decirlo, recientemente, 20 años más o menos, ya casi 21, eh, se da una resolución de Naciones Unidas, la resolución 1325, en la cual se habla de la importancia de la igualdad de género en las negociaciones de paz, cómo las mujeres participan en estas negociaciones de paz,
qué tiene que ver la seguridad con la paz, qué tiene que ver las cuestiones de género con la seguridad y la paz. Entonces, pues a partir de ahí hay muchas otras resoluciones, si no me equivoco, van 10 más. Entonces, por ahí hay como pistas, pero ¿cómo se transversaliza? Yo no creo que es como que se transversalice, más bien, cuando tú estás haciendo transversalización de la perspectiva de género e inclusión, por ejemplo, aquí en la universidad, desde ahí, y cuando estás actuando con acciones de prevención de violencia por razón de género y para cuestiones de discriminación, desde ahí, con ese trabajo, estás incidiendo en la construcción de la paz, de la sociedad, ¿no? De la universidad, de la sociedad en la que nos desenvolvemos. Entonces, no es que tú vayas a meter específicamente contenido sobre paz o que hagas algo específico relacionado con las investigaciones para la paz, sino que al estar metiendo, al estar transversalizando todas estas cuestiones en tu quehacer, en el caso de nosotros, en el quehacer universitario, el impacto va a ser directo, ¿no? Y todavía nos faltaría mucho, por ejemplo, nos faltaría mucho todo lo que es la ética del cuidado, transversalizar también, ¿no? O sea, todo este tema ayudaría muchísimo. Si tú vas formando a estas generaciones, y de hecho debería ser desde preescolar, insisto, si tú vas enseñando a las generaciones, a las infancias, a relacionarse de manera igualitaria, si vas enseñando la ética del cuidado a niños y niñas desde la más corta infancia, si vas enseñándoles a resolver los conflictos y a no relacionarse a través de roles y estereotipos de género, o no tratar a las personas con base en estereotipos de género, si vas trabajando en ellas y ellos todo el tema de la discriminación, eso va a tener implicaciones directas en la paz que se pueda vivir en una sociedad. Ahora, no es todo. Hay muchos otros factores que también tienen que ver con que haya paz o no haya paz. Y digamos que la logramos a ratitos. Yo no creo que podamos tener como la paz eterna. Es más bien como un horizonte. Me parece que no podríamos hablar de que la paz vaya a ser como 100% ya una forma de vida que sea perfecta, sino que realmente logremos avanzar bueno, que haya igualdad, a que haya justicia social, a que se erradique en algún momento la violencia por razón de género, y con eso vas abonando, de esa manera vas enseñando una cultura de paz y vas abonando a que haya paz de alguna manera en tus contextos. Pero ojo, habrá otros factores que habrá que tomar en cuenta, ¿no? Y que bueno, pues sí, aquí podemos hacer muchas cosas, pero por ejemplo, con el tema de la militarización en el país, ¡ay Dios!, ¿no? O sea, la militarización es una forma de ver la seguridad desde una mirada completa y absolutamente patriarcal, ¿no? O sea, una seguridad desde el punto de vista del feminismo pacifista sería una seguridad donde ponga en el centro el cuidado, ¿no? La sostenibilidad de la vida, cómo nos vamos a cuidar unas a otros, ¿no? No cómo protejo a las mujeres, pero entonces uso violencia para todo eso. Yo siempre me pregunto en qué momento de la humanidad se convirtió en honorable matar a otra persona. ¿En qué maldito momento de la humanidad asumimos que era honorable y nos podrían condecorar por el número de muertos que provocamos en un conflicto bélico? Es de atar, o sea, es de esquizofrenia, eso es de locura, ¿sabes? Y con todo respeto, porque no, o sea, la verdad que no, ni siquiera, yo creo que es de toda maldad, ni siquiera, perdón, me retracto, no es una cuestión de esquizofrenia, es una cuestión de maldad pura, ¿no? Claro, Sí. sí, y es que en este sentido, a mí lo que me parece que es súper importante rescatar esta parte justo de la sostenibilidad de la vida. O sea, si nosotras ponemos en el centro la vida, entonces nos cambia toda la perspectiva, ¿no? Y creo que ahí es donde está como digamos que la clave, ¿no? Querida Elvia, ya para ir cerrando y terminando, esto tampoco, espero no ponerte en un predicamento, pero
¿cómo podríamos, así muy rápido, danos así como algunos, vamos a decir, claves, tips para poder implementar la paz en un día cotidiano, ¿no? Es decir, porque es complicado, o sea, en un sistema que te agrede todo el tiempo, en el que estás siendo violentada todo el tiempo, o sea, de pronto dices, híjole, sí respiras profundo, sí quiero ser pacifista, sí la vida en el centro, pero la neta es que, pues, o sea, la vida es fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo implementamos así, pues, algunas cositas que podemos hacer en la vida diaria para la paz? A ver, yo creo que uno, autoobservarte mucho. Igual que la igualdad, este tema empieza por ti, ¿no? Autoobservarte mucho, detectar en qué momentos te enganchas tú en un problema, con un conflicto, en qué momento te enojas y por qué te estás enojando. Y luego yo creo que también tiene que ver con aprender tus limitaciones. En la autoobservación entra en reconocer cuáles son tus limitaciones. A ver, yo ya sé que si yo me enojo porque estoy viendo una injusticia o porque me están tratando de manera injusta, seguramente me voy a sulfurar. Bueno, pero ya lo tengo claro, ¿sale? Entonces, como ya lo sé, lo voy a tratar de trabajar para que, no para darme la vuelta y que me sigan maltratando, sino para decir, ok, en algún momento he de retomar la conversación porque esto que está pasando es injusto. No me lo merezco, no tienes por qué hacerlo, y si vas a continuar en una postura agresiva y violenta, yo me retiro porque me cuido, ¿sabes? No tengo ganas de que tú me violentes o que la persona no vas manejando y que te mientan la madre, lo que sea, pues no te enganches, ¿sabes? A lo mejor ahí no tienes control, pero en una relación uno a uno con otras personas con las que convives en la cotidianidad, sí tienes la posibilidad de decir, ¿sabes qué? No tengo ganas ni de engancharme en este rollo, ni tampoco tengo ganas de estar aquí escuchando cómo me violentas o aguantando que me violentes. Entonces, si no podemos platicar este asunto y resolverlo de otra forma, a través del diálogo y haciendo acuerdos de no repetición, como, a ver, oye, pues es que sabes que te estuve esperando 5 horas y por eso yo perdí mi clase que tenía y me afectó. Ok, entonces, ¿sabes qué? Dímelo, platiquémoslo. ¿Sabes qué? La próxima vez que yo voy a llegar tarde, te voy a mandar un WhatsApp o te voy a llamar por teléfono y te voy a decir, ¿no? Muchas veces, yo creo que muchas veces los conflictos pasan porque tenemos miedo de decir las cosas. Entonces tienes miedo de decir las cosas, no las dices y entonces al rato se hace un problema más grande. Son cuestiones como muy básicas, diálogo, acuerdos, pero también hay que saber en qué contextos queremos hacer diálogos y acuerdos. Cuando hay una violencia contra nosotras, cuando hay golpes, cuando hay insultos, no, porque entonces podemos caer en yo voy a cambiar a este compañero y entonces todo va a servir, voy a traerla. No, a ver, ahí toca ponerse a salvo, ¿no? Salirse de ahí, buscar ayuda, pedir ayuda con compañeras, con amistades, con familias, con tus redes de apoyo y ponerte a salvo. Ahí no toca tratar de hablar. Cuando la persona con la que convives ejerce violencia contra ti, física, psicológica, económica, de la que la haga, tú no eres la responsable de hacer que esa persona viva en paz. O, no. Yo te estoy hablando de casos muy básicos, muy coloquiales, con una amiga, o incluso a lo mejor con tu compañero, pero con cuestiones donde no está de por medio tu dignidad humana, tu integridad personal, sino cuestiones de la vida cotidiana muy básicas, ¿no? Entonces, donde sí puedes hacer un diálogo, hacer acuerdos de cómo le vamos a hacer para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Y sobre todo autoobservarte en casos donde evidentemente tu vida está en peligro, tu dignidad está en peligro, donde ya hay, no, ahí sí, olvídalo, tú no eres la responsable de eso y más bien toca buscar ayuda y ponerte a salvo, ¿no? Claro, y qué importante también nombrarlo, decirlo, ¿no? Em, Así, tal cual, ¿no? Porque ahí también hay como muchos estires y aflojes, y ahí, bueno, nos podemos meter en muchos otros temas sobre sororidad, sobre solidaridad, sobre muchas cosas que son muy delicadas en las relaciones entre las personas en general, ¿no? Pero creo que esto de la cultura de paz es algo que sí que nos puede dar un camino justo de resistencia a este sistema terrible, ¿no? Que pues que nos tiene muchas veces contra la pared,
¿no? En situaciones de violencia, en situaciones de muy, muy extremas, ¿no? Y elegir tus batallas, en qué momento hay batallas que sí te corresponden, cuáles quieres dar y cuáles dices, en otro momento será. Sí, eso también que ese es todo un tema, ¿no? De asertividad y de decisión, de elección, de muchas cosas. También es cierto que de pronto, pues, hay muchas veces que se nos plantea en la vida cotidiana el decir, ¿sabes qué? Esta no me la he hecho. O no por lo menos hoy. Mejor me doy la vuelta, ¿no? Bueno, Hoy no, bueno, hoy sí, no. que ver con la parte, ¿no? Con saber tus fortalezas y tus debilidades, tenerlas bien claras Claro, para cuidar, para cuidar, exacto. no es Así para es. rajar, para cuidarte. Sí, sí, totalmente. Sí, 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 sí. Pues, Elvia, pues no sé si quieras comentarnos ya para cerrar algo más. Yo creo que ha sido una No, charla, pues, muy, muy sabrosa. Nos has venido a contar cosas muy, muy interesantes, muy importantes, pero sobre todo interesantes porque a veces no encontramos los espacios para poder contar y para poder preguntar de pronto desde otro lugar, ¿no? A veces es transparentar estos procesos, ¿no? Estos espacios, estos lugares, desde donde nos nombramos, desde donde nos posicionamos también políticamente. Eso me parece, pues, muy, pues, fundamental para nuestro trabajo hacia donde lo tengamos dirigido, ¿no? Entonces, pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado, que me hayas dedicado este espacio, esta hora, para hablar sobre educación subversiva y cultura de paz. Te agradezco muchísimo y pues también quiero agradecer pues a Violeta Radio que nos da este espacio, a nuestra coordinadora Maru Chávez, nuestra coordinadora CIPAM en Violeta Radio, y pues despedir esta emisión. ¿Sí? sí, mira, nada más podría quien tenga interés, en breve, ahora en noviembre, va a Sí, haber cuéntanos. un taller que organiza la Cooperación Española en México, justamente con compañeras de WILF España. Vamos a dar por ahí un taller de cultura de paz con perspectiva de género. Va a ser varios módulos y ahí en la página de la Cooperación Española pueden encontrar la información. Va a estar muy interesante. Sí, de hecho, vi también por ahí, qué bueno que me recordaste, que nos dijiste, está esta opción que además es hasta donde entiendo, es de cooperación internacional, entonces, pues colaboran ahí también algunas compañeras tuyas españolas, ¿verdad? Y nosotros en la universidad ahora del 8 al 12 de noviembre tenemos el Congreso de Construcción de Paz con Perspectiva de Género. Ya están las inscripciones y también lo pueden seguir en nuestro canal de YouTube que se llama Género e Inclusión Ibero. Es el canal de YouTube del 8 al 12 de noviembre. Es todo el santo día, congreso, vienen organizaciones de diferentes partes del mundo, universidades. Va a estar muy, muy interesante. Y no son cuestiones académicas, o sea, no van a oír teoría, van a oír casos prácticos donde comparten qué pasó en tal país, qué está pasando, no sé, por decir algo, en Bolivia, pero también qué ejercicios se hicieron en Nueva Zelanda para el tema de atención a violencia sexual. O sea, son experiencias prácticas, no son cuestiones teóricas. Es muy interesante. Nuestro Congreso de Paz es la quinta edición este año, del 8 al 12 de noviembre, en nuestro canal de YouTube. Ahí en el canal de YouTube están guardadas los otros congresos, ¿verdad? Eso está interesantísimo porque ahí también se puede hacer como un seguimiento, ¿no? De cómo ha sido, pues estos congresos que ustedes han organizado ahí dentro de la universidad, que me parece que es un esfuerzo valiosísimo, pues desde un espacio muy, muy, pues importante, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, querida Elvia, por compartirnos esta información. Sí, dime. No, hemos sido pioneras y ha valido mucho la pena porque ha ido creciendo. Cada vez hay personas, instituciones de diferentes partes del mundo que quieren participar y la verdad que vale mucho la pena. Ojalá que nos vean estos días. Sí, está buenísimo. Entonces, pues bueno, ya saben, ahí en el canal de YouTube Género e Inclusión Ibero. Género e Inclusión Ibero, y también pueden encontrar la información sobre los talleres de los que nos habló Elvia en
yo los vi en el Centro Cultural de España, en el Facebook del Centro Cultural de España. Allí también están la información sobre pues estos talleres y estas actividades que van a tener sobre cultura de paz. Pues muchísimas gracias, querida Elvia, te mando un abrazo enorme y pues despedimos esta emisión de este martes de pues de Rebeldías en Somos Disruptivas Radio, y nos vemos la siguiente semana con otro programa. Pues por acá los esperamos, y también recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Somos Disruptivas y en Violeta Radio también en Facebook. Para la gente que nos está escuchando por el Facebook Live, y en el 106.1 del FM en Ciudad de México, en la radio feminista comunitaria que es Violeta Radio. Pues bueno, muchísimas gracias, querida Elvia. Gracias por la invitación. Un abrazo. Somos Disruptivas, un espacio para contar nuestra historia desde la rebeldía.